Aquí la novilla por la huella el cabrestero. Póngale amor al camino y olvide su comedero. Ay, 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 ay. ¡Bravo! Ahí es Lucía Pulido. 3 mujeres, 3 voces, 3 vanguardias latinoamericanas. Por favor, pasa de este lado, mi queridísima Lucía Pulido, desde Colombia para México, Nueva York. Y bueno, qué gusto tenerte por aquí. Te vas a presentar el próximo día 18 de agosto en el Teatro de la Ciudad, Teatro Esperanza Iris. A ver, cuéntanos. Bueno, es un encuentro de 3 mujeres, Sofía Rey de Argentina, Verónica Valerio de México y pues yo, que vengo de Colombia. Y vamos a presentar cada una como nuestros propios proyectos que están bastante basados como en la tradición, pero revisitados, o sea, ya desde un lugar mucho más contemporáneo. Sofía va a hacer un homenaje a Violeta Parra por el centenario de su nacimiento, cantora chilena, compositora. Y Verónica va a presentar trabajo nuevo también. Ella es arpista, canta muy lindo. Y yo voy a hacer un trabajo donde estoy haciendo música de Colombia, obviamente, y algunas cosas de México, por supuesto. ¿Cómo va a estar pues esta combinación, esta triada maravillosa que vamos a poder presenciar ahí en el Teatro Esperanza Iris? ¿De qué manera se van a combinar? ¿Van a estar juntas en algún momento de las 3 en el escenario? ¿Después cada quien va a interpretar sus temas? ¿O cómo va a estar este homenaje que están haciendo para la música latinoamericana? Cada una va a hacer su propio set donde podemos como dar una idea de lo que hacemos. Y al final, por supuesto, vamos a cantar juntas. Va a haber una sorpresita que no puedo decir, pero va a ser una noche bien bonita, muy especial. Oye, Lucía Pulido, vas a interpretar temas de música colombiana, pero también mexicana, un homenaje a la música mexicana. A ver, cuéntanos pues sobre esa pasión, sobre ese apasionamiento, sobre ese gran amor por la música. ¿Ya has estado escuchando últimamente mucha música mexicana, como también para poder llevarla al Teatro de la Ciudad? Bueno, pues si vengo a México, está lindo aprender un poco también de lo que hay acá. Tenemos música donde nos encontramos, Colombia y México. Hay muchas influencias mutuas con la cumbia, con el vallenato, con el bambuco. Entonces, quiero como aprovechar eso para hablar de Colombia y de México en un solo lugar. ¿Qué temas vas a interpretar de música mexicana? Bueno, voy a hacer, por ejemplo, de Guti Cárdenas, voy a hacer Dile a tus ojos. Ajá. Y voy a hacer una chilena también, la consejera de Higinio Peláez, de la Costa Chica. ¿Cómo se da este encuentro con el Teatro de la Ciudad y de qué manera logran ustedes 3 el poder estar dentro de este máximo recinto, que es pues un lugar extraordinario, donde se han presentado cosas interesantísimas de la cultura mexicana y, bueno, mundial? Pues mira, es como Verónica Valerio, pues ya ha cantado en el teatro. Y ella es, digamos, que el puente para que todo se conjugue y terminemos en este espacio tan hermoso. Lucía Pulido, tu música, la música colombiana, ¿qué tal ha sido recibida aquí en México? No solo por, obviamente, la comunidad colombiana que vive en nuestro país, sino en general, ¿cómo la ha sentido y cómo la ha vibrado aquí en México la gente? Pues yo creo que es un proceso, porque digamos que voy mucho a Europa, voy mucho a Latinoamérica, estuve muchos años en Nueva York y es como empezar a explorar la gente, el público de acá. Siempre cuando he hecho cosas es muy acogedor, es muy rico sentirse. Me siento bastante en casa. Lucía Pulido, pues 3 mujeres, 3 voces, 3 vanguardias, próximo 18 de agosto en el Teatro de la Ciudad, es Teatro Esperanza Iris, ¿verdad? Sí. Muchísimas gracias, te agradecemos en el alma. Gracias, allá nos vemos.